esto. Las clases las están grabando, ¿verdad? Voy a grabarse, por si acaso. Luego me regañan por no grabar. Ok, sí, lo que usted dice es correcto. Eso es cierto porque si hacemos Pitágoras, nos da que c al cuadrado es igual a la 2 más b a la 2. Pero en este caso, como estos dos son iguales, tenemos que c es igual a 2 por a la 2. Si sacamos raíz cuadrada ahí, a ambos lados, nos da que c es igual a raíz de 2 por a. Entonces el triángulo nos quedaría así, a y a raíz de 2. Eso es cierto. Y en la desigualdad que teníamos, a más a, que es igual a 2a, sería menor o igual que raíz de 2 por c. ¿Y cuánto vale c aquí? Vale a raíz de 2. Eso nos queda 2a, ¿verdad? Entonces se cumple porque ese es el caso de igualdad. Ahora, ¿qué haríamos para el caso donde a no es igual a b? Verificar el caso de igualdad nos sirve para ver cómo podemos demostrarlo, ¿verdad? Porque en este caso usamos Pitágoras. Miren, por ejemplo, tal vez trabajar con una raíz cuadrada no es lo más óptimo, ¿verdad? Entonces podemos elevar al cuadrado a ambos lados para deshacernos de esa raíz y tal vez introducir términos al cuadrado que podemos manejar con Pitágoras, ¿verdad? Porque Pitágoras sí a, b, c al cuadrado, a, b o c al cuadrado es lo que une esta desigualdad con lo único que tenemos que es Pitágoras, ¿verdad? Porque no nos dan casi que nada de información. Entonces, a la 2 más 2ab, que esta es una fórmula notable, es menor o igual a raíz de 2 al cuadrado es 2 por c al cuadrado. C al cuadrado. Al cuadrado. Ok. Entonces, de ahí, ¿alguna idea? Ajá, a ver. Si no me equivoco, quitamos el 2. ¿Cómo quitamos el 2? Usted dice, aplicando Pitágoras aquí, viendo que esto más esto es igual a uno de estos. Sí. Exacto. Entonces, como sabemos que a la 2 más b a la 2 es igual a c a la 2, podemos restar aquí, ¿verdad? Ponerle menos a ambos lados de la ecuación y luego se lo sumamos a lo de arriba, ¿verdad? Porque es sumar, es restar algo igual a ambos lados. Es como poner aquí menos 1 y menos 1. Se puede hacer. Entonces, lo restamos y nos quedaría solo AB y uno de los 6. Ahora ya nos queda lo más reducido que hemos tenido hasta ahorita. 2AB menor o igual a C a la 2. Y bueno, seguimos teniendo el problema de que lo único que nos dan es Pitágoras, ¿verdad? Porque no sabemos nada de ninguna información sobre el triángulo. Entonces no sabemos nada sobre A y B. Más que A a la 2 más B a la 2 es igual a C a la 2. Entonces lo que podríamos hacer aquí, y este es el spoiler que lo resuelve, sería intercambiar este C para dejar todo en términos de A y B.
¿Y alguien puede ver cómo esto resuelve el problema? ¿Alguien podría saber por qué siempre pasa que 2AB es menor o igual a la 2 más B a la 2? Esto ya se sale de geometría, esto es más de álgebra. Porque los lados tienen que ser mayor que 0. Bueno, de fijo A, B y C tienen que ser mayor que 0. Bueno, AB mayor que 0. Entonces, dígame, Adrián. No tienen que levantar la mano, pueden interrumpir. Por ejemplo, en el hipotético caso que A se duplique, el otro A del otro lado, porque está al cuadrado, se cuadriplicaría. Que A se duplique. Si A se duplica, el A del otro lado, que está al cuadrado, se cuadriplicaría. Así que cada vez que el A de 2 por A por B trate de aumentar, el otro A no solo va a duplicarse, sino cuadriplicarse. Y así sucesivamente. Sí, tiene una idea de cómo se comporta esta desigualdad. O sea, entre más uno trata de aumentar esto de aquí, digamos que ya no estaríamos trabajando con A, sino con A más 1. Esto sería 2A más 1 por B, y esto sería A más 1 a la 2, ¿verdad? El B se queda igual a ambos lados, pero ahora esto ya no es solo 2A más B, sino que ahora le añade un 2B. Y de este lado crecería, esto de aquí se convierte en A a la 2 más 2A más 1, ¿verdad? El A ya lo teníamos y esto creció en 2A más 1. El problema es que, digamos, eso es lo que me está diciendo, ¿verdad? Como entre más crece A la izquierda, también tiene que crecer a la derecha. El problema es que aquí A creció, a la izquierda creció en 2B y a la derecha creció en 2A más 1. ¿Cómo sabemos que no creció más el lado izquierdo que el lado derecho? Porque puede ser que esto sea más grande que esto, ¿verdad? Como si B es 4 y A es 1. Ocupamos una prueba más algebraica porque que cumpla para todos los casos, no solo como para ver que si esto se duplica, esto también se duplica. Dice Christopher que si se pasa a restar, no sé si esa sería la idea. Pasar a restar es una muy buena idea porque tal vez lo deja un poquito más claro. A la 2 más B a la 2 menos 2AB. ¿No les recuerda ahí a algo que han visto? Esto de aquí es una fórmula notable. ¿Recuerdan las fórmulas notables? Tenemos A más menos B. Ah, exacto. Eso que dice Diego en el chat. Si tenemos A más menos B, con más menos me refiero a que puede ser más o puede ser menos, ¿verdad? No puede ser dos al mismo tiempo, pero puede ser algunos dos. Esto siempre es A a la 2 más menos B, 2AB más B a la 2. Donde si esto es más, esto es más, y esto es menos, ¿verdad? Son respectivamente. Entonces, esto de aquí, lo que tenemos es A menos B al cuadrado. Y algo que tienen que recordar, y que estén trabajando en geometría, es que algo al cuadrado siempre es mayor que 0. Esto se cumple. Entonces, si nos fuéramos para atrás, si empezamos nosotros de esto, que es algo completamente cierto, miren que la igualdad se da cuando A es igual a B, que es lo que nos decía Adrián. En este caso A es igual a B, entonces esto sería igual a 0, y entonces se da la igualdad. Pero si A no es igual a B, entonces A menos B puede ser positivo o negativo, no nos importa, porque si es negativo, al elevarlo al cuadrado se vuelve positivo. Si es positivo, al elevarlo al cuadrado no se vuelve nada, sigue siendo positivo, ¿verdad? Entonces, esto ya tenemos que es cierto, y si tuviéramos que hacer la prueba, iríamos de aquí para atrás, sabemos que 0 es menor o igual que A menos B al cuadrado, extendemos, pasamos para acá, sumamos esto de aquí hacemos esta fórmula notable, quitamos una raíz y nos quedaría esto de aquí, que era lo que queríamos probar.
Y siempre es importante mencionar tal vez el caso de igualdad, pero con esta prueba de aquí de la izquierda es suficiente. ¿Alguna duda en algún paso? Ok, entonces vamos con la segunda, que decía la recta media de un trapecio divide por la mitad de cualquier segmento de que une los puntos de sus bases. La recta media, yo no sabía qué era, lo tuve que googlear, pero la recta media es, si eso es un trapecio, la recta media es la que une, que si agarramos el punto medio de aquí y el punto medio de aquí, y lo unimos, esa es la recta media de un trapecio. Entonces, veamos cómo podemos hacer este. Ok, entonces nos decía, pruebe que si tenemos un trapecio cualquiera, y le dibujamos la recta media, que es la que va de un punto medio a otro punto medio, cualquier recta que yo pase por aquí, siempre se me va a partir en el punto medio. Es decir, que esto es igual a esto y que esto es igual a esto. ¿Alguna sugerencia de cómo podemos empezar este problema? Aquí es importante recordar el cacería de ángulos. ¿Qué ángulos tenemos en un trapecio? Bueno, primero que un trapecio tiene este paralelo a este, ¿verdad? Y luego también tenemos esta línea. Y queremos probar que para cualquier línea, entonces voy a dejar una línea al azar. Esto. Que este ángulo de aquí podría ser cualquiera, ¿verdad? Puede ser alfa, beta, gamma, un ángulo recto. No lo vamos a probar para 180, porque entonces tendríamos como sacaría completamente costado y no uniría las bases, ¿verdad? Entonces, ¿qué ángulo tenemos aquí? Pueden rayar la pizarra. No sé si tienen ese permiso. ¿Tienen ese permiso? Que no hay permisos de nada. ¿Pueden rayar la pizarra? Sí, ok. Entonces, de aquí tenemos dos paralelas. ¿Qué ángulos podemos conseguir de aquí? No sabemos los ángulos del trapecio, de fijo, porque es un trapecio cualquiera, ¿verdad? Si lo hubiera dibujado de otra forma, tendríamos otros ángulos. Son también los trapecios isósceles, ¿verdad? Entonces, son ángulos cualquiera. De fijo, si extendemos esto aquí, como son paralelas, este ángulo sería alfa. Y como esto suma 180, este ángulo de aquí mide 180 menos alfa. ¿Verdad? El complementario. El suplementario, perdón. Aquí algo que tenemos que notar es lo del teorema de Tales que les decía.
Recordemos que este lado es igual a este lado y este lado aquí. Voy a ver un poquito esto de los ángulos. Este lado aquí. ¿Qué hizo? Auxilio. Este lado de aquí es igual a este lado de aquí. Ok. Entonces el teorema de Tales lo que nos decía es que para cualesquiera dos rectas, eso está muy así. Si yo tengo rectas paralelas, es paralela a esto, Si estos, si esto entre esto es igual a esto entre esto, no, perdón, si tenemos rectas paralelas, entonces esto entre esto es igual a esto entre esto. Lo escribe mejor. Entonces A, B, C, D. Las rectas que señalé ahí. Es un sí, solo sí. Es decir, que si yo tengo que las líneas azules son paralelas, Dios mío, sí. Si las rectas azules son paralelas, digamos que dice paralelas. Entonces, A entre B es igual a C entre D. Pero también se cumple que si A entre B es igual a C entre D, para el otro lado, nos diría que todas las líneas azules son paralelas. Entonces es algo que podemos tener o la parte de la izquierda o la parte de la derecha, pero que nos sirve de todas formas, ¿verdad? En este caso tenemos esta parte de aquí. ¿Por qué? Porque yo sé que este pedazo de aquí, entre este pedacito de aquí, es igual a 1, ¿verdad? Porque son iguales. Si yo tuviera aquí A, M, D, y aquí B, N, C, entonces yo sé que AM es igual a MD. Y si yo paso a dividir, entonces AM entre MD es igual a 1. Lo mismo tenemos del otro lado, ¿verdad? Como esos son iguales, de fijo BN entre NC es igual a 1. Entonces, ¿qué nos dice esto de aquí? Que esta recta del centro, la recta media, es paralela a las otras dos. Y, ¿qué? ¿De qué nos sirve eso? Esto nos sirve porque entonces podemos usar el mismo teorema de Tales, pero ahora para el otro lado. Lo que aquí tenemos es unas rectas paralelas, ¿verdad? Miren que ahora se nos forma con esta nueva recta lo que tenemos como aquí. Tenemos tres rectas que son paralelas. Ahora lo que tenemos entonces es que este segmento de aquí, que si eso esto es A y este es B, debería ser igual a la relación entre estos segmentos de aquí. Entonces, AM entre MD debería ser igual a A entre B, por el teorema de Tales que tenemos aquí. Porque como tenemos tres paralelas que parten a dos rectas, en este caso el recta verde y el segmento AD, entonces podemos aplicar el teorema y ver que la relación entre ellas se cumple. Y si A entre B es igual a 1, ¿verdad? Porque ya sabíamos que esto era igual a 1, entonces ya probamos que A es igual a B, ¿verdad? Pasando B a multiplicar. Si A es igual a B, entonces esta recta lo parte en el punto medio. Y como escogimos la recta como una recta cualquiera, lo probamos para todas las rectas. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? ¿Han oído el teorema de Tales? Es muy importante y les voy a dejar de una vez la aplicación para los triángulos. Para los triángulos sí tenemos los puntos medios, M y N, y trazamos esta recta. Tenemos que esta es la paralela media.
de la media. Que me imagino que lo vieron cuando vieron puntos medios, tal vez. Entonces, si esto aquí mide X, este segmento, el segmento de abajo mide 2X. Es como si se duplicara el triángulo pequeñito en el grande. Sí, así. Y también cumple lo mismo, ¿verdad? Si yo tengo una recta aquí cualquiera, esta se me va a partir en el punto medio. Es decir, esto de aquí va a ser igual a esto de aquí. Por una demostración muy similar a la que hicimos para el trapecio. Ok. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Alguna queja? Entonces les voy a dar unos 10 minutos para que intenten hacer este problema. Ya este será en el calentamiento, ahora toca hacer este. Este es lo que dice, es que tenemos las bases de un trapecio. Es que ese es el trapecio. Esto es A y esto es B. Y queremos encontrar la longitud del segmento que une los puntos medios. Entonces, si estos son los puntos medios, queremos saber cuánto mide ese segmento rojo de ahí. ¿Ok? Y con lo que vimos ahorita, con lo que probamos aquí antes, podrían averiguar. En términos de A y B, por supuesto, no les va a dar un número, pero tienen ahí 10 minutos para hacer eso. Y nos vemos a las 5:40. Cualquier duda ahí me la pasan por el chat. O alguna idea que tengan y quieran ver cómo seguir de en adelante. Okay. Ok, esto es de medios. Y si tenemos aquí que esto era A, entonces MN es a medios. Y luego yo quería calcular cuánto medía NL. Y yo sé que eso es igual a ML menos MN. Entonces intercambio el valor de cada una de estas. Me queda B medios menos A medios. Entonces, la respuesta al problema es esto. Usando solamente el resultado que teníamos de paralelas medias. ¿Ok? ¿Entendido? ¿Alguna pregunta? No. Bueno. Nos queda, vamos a ver cuántos problemas nos quedan. Nos quedan 3 problemas. Vamos a ver este para recordar un poquito cómo se trabajaban ángulos en circunferencia. Este y este son parecidos. Y por último vamos a usar este que usa todo lo anterior. Entonces este nos dice que tenemos dos circunferencias de diámetros AB y AC que se intersecan también en D. Miren que si estos tienen los diámetros de las circunferencias, se nos dicen que se intersecan en A, ¿verdad? Porque ya estarían los dos círculos. Entonces la otra circunferencia, la otra intersección sería D. Y luego nos pide mostrar que B, C y D son colineales. Entonces este lo vamos a hacer juntos de una vez y el siguiente ya lo hacemos por separado.
tenemos dos circunferencias. No tienen que ser del mismo tamaño, puede ser una más pequeña que la otra. Entonces está así. Nos dicen que la primera intersección es A, que AB es un diámetro y que AC es otro diámetro. Ups. Sí, esos son los centros de los círculos. La intersección de aquí abajo se llama D. Y hay que demostrar entonces que C, D, B son colineales. Okay. Entonces, lo primero que tenemos que ver aquí es qué es lo que tenemos que probar. Si yo quiero probar que estos seres son colineales, lo que estoy probando es que el ángulo CDB es igual a 180, ¿verdad? Y si yo dibujo una raya aquí, ocuparía demostrar entonces que este de aquí más este de aquí es igual a 180. Entonces, yo quiero demostrar que el ángulo CDA más el ángulo ADB es igual a 180. ¿Qué podríamos hacer ahí? ¿Mm? ¿De dónde podríamos sacar cuánto valen esos ángulos? Diego puso un cafecito. ¿Sugerencias? ¿Saben cómo se llama este ángulo de aquí? Si yo tengo un círculo, un ángulo que va de dos puntos de la circunferencia a otro punto de la circunferencia, se llama inscrito. Venía ahí en las notas que les pasé. Este ángulo inscrito mide la mitad de lo que mida este arco de aquí. Entonces, si el arco mide alfa, este ángulo mide alfa medios. Entonces, con eso vamos a resolver este problema. ¿Por qué? Que entonces este ángulo rojo de aquí va a ser la mitad de todo este ángulo de aquí, ¿verdad? Porque eso es hacia donde mira el ángulo CDA. El ángulo CDA mira al arco AC, el que más, el que está opuesto a él. Y el otro mira a este otro arco de aquí, ¿verdad? Entonces, yo sé que esta suma de aquí, que yo quiero encontrar, ya es igual a la mitad de lo que mide el arco AC más la mitad de lo que mide el arco AB, ¿verdad? Porque es como traducir. Este de aquí mide esto y este de aquí mide esto otro. Entonces, despejando, nos gustaría probar que el arco AC más el arco AB
miden 360. ¿Y cómo podemos saber eso? Eso es más fácil de ver porque lo que nos dijeron de los diámetros. Ustedes saben que un ángulo, que bueno, si yo tengo un ángulo aquí, yo parto la circunferencia completa mide 360, ¿verdad? La mitad mide 180 y un cuarto mide 90. Y eso para un ángulo central, eso no aplica para ángulos inscritos como que es para un ángulo central. Entonces, ya eso nos terminaría el problema porque los ángulos que tenemos aquí. Bueno, otra cosa muy importante es que si esto mide 90, entonces esto también mide 90, ¿verdad? Para los ángulos centrales tenemos la misma media en el arco que en el ángulo central. Para los inscritos no, para los inscritos pasa que es la mitad, entonces sería 45. Bueno, entonces ya lo tenemos porque si esto es el diámetro de fijo, el ángulo, bueno, eso también es un diámetro, el ángulo, el arco naranja y el arco rojo miden 180 cada uno. Entonces eso sería 180 más 180, y eso sería igual a 360. 360. Otra forma de haberlo visto desde el principio era con lo que les dije que mide la mitad de lo que está aquí. Entonces, si el ángulo ADC está mirando a la mitad de un arco que mide 180, entonces este ángulo debería ser, eliminé todo. Este ángulo debería ser 90. Y también aquí, como el ángulo ADB está mirando a un arco que mide 180 grados, entonces, como es un ángulo inscrito, este también mide 90. Entonces 90 más 90 es 180 y ya vimos que son colineales. ¡Tarán! No hay que convertir esto a los arcos. Se puede ver desde aquí. ¿Okay? ¿Alguna duda sobre ángulos inscritos? Si no lo han visto, les recuerdo que les pasé unas notas. El otro documento, que no es la sesión de problemas, son unas notas sobre los tipos de ángulos. Ahí pueden ver todo sobre ángulos inscritos, semi-inscritos. El ángulo central, que es el que se mide aquí, desde el centro. El ángulo inscrito, que es el que se mide desde la circunferencia. El ángulo semi-inscrito, que se mide como aquí. O aquí. No, ese es aquí. Que se mide como una tangente y una flor. Creo que ese es el semi-inscrito, sí. Y está todo sobre eso, para que lo lean si no lo recuerdan. Sí, entonces vamos a ver otros 10 minutos para hacer el siguiente problema. ¿Qué nos dice? Sea ABC de un cuadrilátero cíclico, una circunferencia C1 que pasa por A y D y corta la recta AB en E, y otra circunferencia C2 que pasa por C y D y corta la recta BC en F. Esto es un dibujo medio difícil, pero sí pueden hacerlo. Tenemos un cuadrilátero cíclico. Que el documento que les pasé también tiene algunas cosas sobre cuadriláteros cíclicos para que recuerden. Lo más importante en cuadrilátero cíclico sería que los ángulos opuestos suman 180, ¿verdad? También que los... También que las diagonales, como miran al mismo arco,
Digamos, por ejemplo, esas dos miran a este arco, entonces tienen ángulos iguales. Entonces serían las dos cosas más importantes. Vamos a ver qué hay que demostrar. Tenemos A, B, C, D. Una circunferencia que pasa por A y D y corta a AB. Digamos, corta AB aquí. Entonces, eso no es un círculo. Eso es un círculo. Digamos que ese es un círculo. Entonces, esa corta en E. Y luego tenemos otro círculo que pasa por C y D y corta a la recta BC en F. Por aquí. No, definitivamente no está funcionando. Voy a hacerlo aquí para que sea más fácil, según yo. Ok. Entonces tenemos este círculo, este cuadrilátero, A, B, C, D, un círculo que pasa por aquí, corta en E, y un círculo que pasa por, y uno que pasa por A y D, corta a B en E, y uno que pasa por, y se llama C1, y uno que pasa por B y C, no, por C y D, corta a BC. Y aquí, uno que pasa por aquí. Que yo puedo. Qué posible. Aquí. Entonces, esta corta en F y este punto aquí en la intersección de los dos es G. Y hay que demostrar que E, G y F son colineales. Espero que sus dibujos con compás sean mejor que el mío. Porque si no va a ser muy difícil de visualizarlo. Pero bueno, eso es... Ay, yo les estoy mostrando en pantalla, ¿sí, verdad? Sí. Ok, chao. Ok, entonces eso sería. Nos vemos en unos 10 minutos. Traten de que les salga mejor que a mí. Y bueno, voy a poner esto. Resumir la grabación. Ok. Entonces, por ejemplo, pueden decir, si tienen el mismo color, entonces son iguales. O pueden decir, si son del mismo color, entonces son del mismo color y son así, son complementarios. Por ejemplo, aquí, este es suplementario. Complementarios que suman 90, suplementarios que suman 180, ¿verdad? Estos de aquí son suplementarios, porque ambos suman 180. O estos de aquí, este con este. Pero no pongan colores iguales en todo lado, porque si no se confunde. Entonces ya la persona que revisa no sabe qué está pasando. Ok. Entonces, tienen esta información. Aquí, el segmento que yo dibujaría sería GD, porque miren que G y D están en estos dos, ¿verdad? Y si están en dos, entonces podemos sacar ángulos de ahí. Y es muy importante porque
este lado, este ángulo. Aquí o sea, tenemos este de aquí. Y este ángulo es suplementario con este. Con el A. Y si vemos al otro lado de eso, recuerden que queríamos también FGD por... porque queremos probar que un ángulo morado más un ángulo verde son más 180, ¿verdad? Para probar que son colineales. Entonces ahora nos fijamos en este otro lado y vemos que el suplementario del ángulo verde, por ser este inscrito, sería el que sale ese. ¿Ok? Entonces, tenemos que, si queremos probar que esto más esto es 180, ahí, ahí, igual, es 180, lo que queremos probar es en realidad que uno de ellos es igual a 180 menos el otro, ¿verdad? Es decir, esto. Y ven por qué ya tenemos eso de ahí. Yo le he puesto nombres en lugar de colores porque es más difícil sin colores. ¿Cómo sé yo que el ángulo verde es igual a 180 menos el ángulo morado? ¿Alguien lo ve ahí? Ok. Entonces, yo sé que el ángulo verde es igual a... Ups, el ángulo verde es igual a 180 menos este ángulo de aquí, ¿verdad? Porque yo sé que una rayita más dos rayitas suma 180. Entonces yo paso las dos rayitas a un lado. Entonces 180 menos dos rayitas es igual a la rayita verde. Pero yo sé que 180 menos dos rayitas también es igual a las rayitas moradas. Casi lo logro con los colores. ¿Por qué? Porque si nos fijamos en este cuadrilátero cíclico de aquí, el ángulo A más el ángulo C deberían sumar 180, ¿verdad? Que son dos rayitas más dos rayitas sumar 180. Y eso es lo que tenemos aquí. Entonces, esto es cierto, que dos rayitas moradas es igual a 180 menos rayitas verdes. Eso de aquí también es cierto, porque tenemos este cuadrilátero cíclico. Y luego nos falta ver que esto sea igual a esto. Esto es lo que estamos probando, entonces no podemos solamente asumir que es cierto. Pero yo sé que esto de aquí es igual a dos rayitas. Es igual a dos rayitas moradas. Perdón si lo de las rayitas es confuso. Yo sé que la rayita verde es igual a dos rayitas por esto que hicimos aquí. Pero también sé que esto de aquí a la izquierda, de aquí a la derecha, también es igual a dos rayitas por que el cíclico AEGD, el cuadrilátero cíclico AEGD, nos dio esa información de las rayitas moradas. Entonces ya con eso podemos hacer este igual aquí. Y negro, para que sea más normal. ¿Alguna pregunta aquí?
Yo sé que fue muy confuso, es que me estaba confundiendo yo tratando de encontrar los colores correctos. Pero se entiende, lo que hicimos fue encontrar que si esto es A, este ángulo es 180 menos A, y como tenemos este cuadrilátero de aquí, también debería cumplirse que este ángulo es 180 menos A, por ser opuestos. Entonces, si vemos en el cuadrilátero verde, este tendría que ser A, para que también cumpla que ángulos opuestos son 180. Y por fin, tenemos que esto es una línea recta, porque sería 180 menos A más A. Y ahí probamos que G y F son lineares. Tal vez ahí quedó más claro que lo de las rayitas y colores. Ok. Díganme ahí una carita feliz, ¿sí? ¿Entendieron? Parece que no estoy bien. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? ¿Una reacción? Lo que sea. Ok. David, Christopher, Sabrina, Adrián. Ok. Es un 3 de 6, un 50%. Los otros espero que vean ahí el video o repasen este dibujo. O las notas, no sé si han visto aquí en las notas. Uy. Ah, ok, gracias, Adrián. Han visto aquí en las notas. Déjenme borrar todo esto. No sé si han visto aquí en las notas lo de los cuadriláteros cíclicos para saber esas cosillas. Mira, no, creo que no le decía lo de los ángulos opuestos. Pero no, yo se lo dije. Ok, entonces eso fue este de aquí. Nos quedan 30 minutos para ver este último. Vamos a ver qué dice. Tenemos un cuadrado ABCD. Una recta que pasa por un punto K en el interior del cuadrado. Este es el interior. E interseca a AB y a BC y a CD. En P y Q. P, Q, K. Se dibujan dos circunferencias que pasan por los vértices de los triángulos KBP. Aquí. Y K de Q. Por aquí. Por aquí. Así. Prueba que el segundo punto de intersección, que no se ve en este dibujo, lo voy a ver. Más o menos. Que el segundo punto de intersección de las dos circunferencias está sobre la diagonal BD. Así. Prácticamente una línea recta, ¿verdad? Bueno, eso debería parecerse a lo que acabamos de hacer, ¿verdad? Miren que en algunas partes se parece. Queremos ver que, pongámosle un nombre a ese punto, va a ser I. Ese punto ahí donde se vuelven a intersecar debería ser colineal a D y B. D y B. Creo que le voy a quitar el nombre I, porque ya vi que va a ser muy confuso a la hora de explicar. Se va a llamar J. DJB. Es que eso es una J vuelta como para abajo. Ok. Les doy unos 10 minutos para intentarlo y
lo resolvemos en los otros 20 que nos quedan. ¿Ok? Si alguno tiene alguna duda, me dice. Si quieren alguna sugerencia. No tengo, pero me invento una ahí en un momento. Suerte. Ok, lo primero es hacer un buen dibujo, como este bellísimo que hice yo. Tenemos el ABCD, un cuadrado, una recta PQ, un punto K, y luego estos circulitos de aquí, que pasan por DQ, J, le hemos puesto este, ¿verdad? K, y otro que pase por BPQJ. Entonces, queremos demostrar que DJ y B son colineales. Entonces vamos a aplicar las mismas de antes y ver cuántos son estos ángulos de aquí. Este más este, para probar que eso suman 180. Entonces este ángulo, pongámosle alfa. Lo único que sabemos es que tiene que sumar 180 con este otro de aquí, ¿verdad? 180 menos alfa. Este. Y entonces, lo que nos gustaría demostrar es que, y aquí es diciendo que si demostramos esto, entonces también tuvimos que haber demostrado esto. Vamos a demostrar que el ángulo KJD es igual a 180 menos alfa, ¿verdad? Para que nos calce lo que creemos que son colineales. Si eso es cierto, digamos que queremos demostrar que este de ángulo aquí, KJD es 180 menos alfa, por ángulos en circunferencia, ¿verdad? Saben que este está viendo este arco, al DK, y el que también está viendo ese arco es el DQK. ¿Verdad? Porque miran al mismo arco naranja. Entonces, significa que también queremos demostrar que el ángulo de QK es igual a 180 menos alfa. Pero miren que eso de fijo ya lo tenemos. ¿Por qué? Sí. Porque lo que teníamos aquí es que el ángulo tenemos que el ángulo KPB, voy a hacer ese otro color, como el color de cosas que ya sabemos, naranja. Perdón si hay alguien daltónico, yo sé que se ve como muy parecido. Tenemos que el BPQ es igual a 180 menos alfa. 180 menos alfa. Y que como ¿sí? Que AB es paralela a DC. Entonces, por ángulos entre paralelas, ¿verdad? Ustedes saben que yo tengo un ángulo aquí, otro ángulo aquí. Este ángulo es igual a este ángulo. ¿Sí? Que es igual a este ángulo, que es igual a este ángulo. Son 4. Vienen en cuartetos. Entonces, este ángulo que queríamos que fuera 180 menos alfa, sí, es 180 menos alfa. Entonces, lo que tenemos ya en este dibujito es lo que queríamos. Esto es 180 menos alfa. Y este también. Resolviendo el mismo arco. Y entonces todo esto de aquí suma 180. Entonces son polinomiales. Y esto era lo que queríamos. Queremos
que eso pase. Y eso era lo que teníamos. Entonces, así lo conseguimos. Porque a veces escribo más grande, ¿verdad? ¿Qué me pasa? DJP.